Por fin estamos solos, susurró el esposo sobre su mujer en coma. Dijo lo que jamás se atrevería a decirle despierta. Pero no sospechaba que bajo la cama, una pequeña testigo escuchaba todo. Rodrigo subía lentamente por las amplias escaleras de la clínica privada, con un ramo de crisantemos blancos en las manos. Las flores las había comprado deprisa en el puesto junto a la entrada, sin siquiera mirar el precio. ¿Qué más daba? De todas formas, el dinero se iba como agua entre los dedos. La clínica, los médicos, los tratamientos, la interminable estadía de Ana en esa habitación. Un ramo más en la cuenta no cambiaría nada. Prefería subir por las escaleras, evitando el elevador. En el elevador siempre había alguien. Enfermeras, médicos, visitantes con los ojos enrojecidos. Rodrigo no quería cruzarse con nadie, no quería esas miradas de lástima ni escuchar frases hechas como mucha fuerza o todo va a estar bien. Ya estaba harto de ese teatro, de tener que ponerse cada día la máscara del esposo hundido en la tristeza. Mientras subía los escalones, Rodrigo sentía crecer la irritación de siempre. Ya llevaba a Ana 1 mes y medio en coma, y cada día de su permanencia aquí costaba una fortuna. Clínica privada en pleno centro, los mejores especialistas, equipamiento de última generación, atención las 24 horas. El dinero se escapaba sin parar, día tras día, semana tras semana, sin fin. Dinero que le correspondía a él. Rodrigo apretó los tallos de los crisantemos con fuerza, sintiendo crujir el papel de envoltura bajo sus dedos. Ana siempre había sido exitosa. Su agencia de publicidad prosperaba, los clientes hacían cola, el dinero llegaba a raudales. Era dueña de 2 departamentos en el centro, un local comercial y una casa en las afueras. Y todo eso estaba completamente a su nombre, registrado antes de casarse. En 3 años de matrimonio, ella nunca le había dado control real sobre el negocio. Sí, Rodrigo figuraba como subdirector, ganaba un buen sueldo, asistía a las reuniones. Pero todas las decisiones importantes las tomaba solo ella. Todos los contratos, todas las cuentas, todos los acuerdos. Únicamente su firma valía. Rodrigo era apenas un adorno bonito para su éxito, un esposo conveniente que la acompañaba a cenas de negocios y reuniones con clientes. Como le pesaba vivir a su sombra. Rodrigo se detuvo frente al espejo del vestíbulo del 3er piso, mirando su reflejo. Rostro demacrado, ojeras profundas. Ayer se había quedado hasta tarde en un bar con amigos, intentando olvidar por unas horas esta pesadilla. La camisa algo arrugada, el pelo revuelto. Se pasó la mano por el cabello, tratando de dominar los mechones rebeldes, se ajustó el cuello. Un poco mejor. Para los padres de Ana bastaría. Verían a un esposo agotado que no pega ojo en las noches, preocupado por su mujer. Si tan solo supieran la verdad. Si supieran que cada vez que se acercaba a la habitación, Rodrigo esperaba escuchar ese pitido largo y monótono del aparato, anunciando que todo había terminado. Que Ana por fin lo había liberado de esta carga. Entonces los departamentos, el negocio, el dinero. Todo pasaría automáticamente a él como esposo legítimo. Podría vender la agencia, vender las propiedades y vivir por fin la vida que se merecía. Sin su control, sin sus eternos Rodrigo, mejor déjame a mí, sin esta posición humillante de esposo mantenido. Pero en lugar de liberación, cada día traía solo nuevas facturas de la clínica y nuevas esperanzas de sus padres en una recuperación milagrosa. Rodrigo llegó hasta la puerta de la habitación y escuchó voces adentro. Reconoció el barítono profundo del doctor Méndez, el neurólogo principal de la clínica, y la voz angustiada de María Elena, la madre de Ana. Rodrigo se quedó junto a la puerta, sin apresurarse a entrar. No tenía ganas de fingir en ese momento. Estaba cansado, le martillaba la cabeza por lo de ayer, y la perspectiva de otra conversación sobre evolución positiva solo le revolvía el estómago. Esta semana logramos estabilizar los indicadores de Ana, se escuchaba desde la habitación la voz calmada del doctor Méndez. La presión se normalizó, la actividad cerebral muestra cambios pequeños, pero alentadores. Rodrigo se recostó contra la pared junto a la puerta, haciendo una mueca. Cambios alentadores. Ya había escuchado esa frase como 20 veces en el último mes y medio. Alentadores, pero insuficientes. Mejoras, pero mínimas. Avances, pero lentos. Todo eso significaba una sola cosa.
Ana seguiría aquí acostada, en esta habitación carísima, conectada a los aparatos, mientras las facturas seguían creciendo y creciendo. Doctor, díganos la verdad, la voz de María Elena temblaba, como si la mujer apenas pudiera contener las lágrimas. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Podrá salir del coma? Rodrigo sintió cómo se le tensaba la mandíbula. Esa pregunta también la hacían con regularidad, y cada vez el doctor Méndez daba la misma respuesta ambigua, sin prometer nada concreto, pero sin quitarles la esperanza. El equilibrio perfecto para mantener a los padres enganchados y que siguieran pagando el tratamiento. Señora María Elena, el doctor hablaba con suavidad, con esa calidez profesional que seguramente le enseñaron en la Facultad de Medicina. En medicina no hay garantías absolutas. Pero Ana tiene un organismo joven y fuerte, y vemos reacción a nuestros procedimientos. Eso ya es una buena señal. ¿Pero qué más podemos hacer? Era la voz de Roberto, el padre de Ana. Usualmente un hombre reservado y de pocas palabras, ahora hablaba con desesperación. Estamos dispuestos a todo, doctor. A cualquier procedimiento, cualquier consulta. Rodrigo casi gimió en voz alta. A cualquier cosa. Por supuesto. Los padres de Ana estaban dispuestos a gastar dinero sin límite, con tal de que su hija volviera. No entendían que cada nuevo procedimiento, cada consulta con algún especialista reconocido, era solo una forma de que la clínica les exprimiera más dinero a una familia que se aferraba a un clavo ardiendo. Hay algo muy importante que puede ayudar a Ana, continuó el doctor Méndez, y Rodrigo sintió como su irritación se convertía en rabia abierta. Ahora vendría otra recomendación que requeriría más inversión. Las últimas investigaciones muestran que los pacientes en coma a menudo conservan la capacidad de percibir sonidos. Escuchan las voces de sus seres queridos, aunque no puedan reaccionar. ¿O sea que Ana puede escucharnos? María Elena habló con esperanza repentina. No podemos afirmarlo con certeza, pero muchos casos de salida del coma fueron acompañados por recuerdos de los pacientes sobre conversaciones de sus familiares. Les recomiendo encarecidamente que pasen el mayor tiempo posible con Ana. Conversen con ella, cuéntenle historias de su vida, compartan noticias. Pónganle su música favorita, traigan cosas conocidas que puedan despertar recuerdos. Todo esto crea estímulos para el cerebro y puede acelerar el proceso de recuperación. Rodrigo apretó el ramo con tanta fuerza que varios pétalos de crisantemos cayeron al suelo. Perfecto. Ahora esperarían que pasara aún más tiempo aquí, sentado junto a la cama de Ana hablándole como si estuviera despierta. Fingir ser el esposo amoroso no unas horas a la semana, sino todos los días, durante varias horas. Vendremos todos los días, dijo Roberto con firmeza. Le hablaremos, le leeremos, le pondremos música. Lo que sea necesario, con tal de ayudarla. Esa es una decisión muy acertada, respondió el doctor con aprobación. Mientras más emociones positivas y estímulos familiares reciba Ana, mejor. Y por supuesto, es muy importante que el esposo también participe activamente. La voz de la persona más cercana puede ser decisiva. Rodrigo sintió como todo hervía dentro de él por la rabia impotente. La persona más cercana. Si supieran que tan cercano estaba de su preciosa hija. Si supieran en qué pensaba realmente cada vez que entraba a esta habitación. Rodrigo está muy dedicado a Ana, dijo María Elena, y su voz sonaba con tal seguridad que a Rodrigo casi le dio risa. Viene aquí todos los días, trae flores. Veo cuánto sufre. Eso es maravilloso, dijo suavemente el doctor Méndez. El apoyo del esposo en una situación así no tiene precio. Sigan así. Ahora, si me permiten, necesito revisar a otro paciente. Si tienen alguna pregunta, la enfermera del puesto siempre puede llamarme. Rodrigo escuchó pasos dirigiéndose hacia la puerta y rápidamente se hizo a un lado, fingiendo que recién llegaba. La puerta se abrió y el doctor Méndez salió al pasillo. Al ver a Rodrigo, asintió con amabilidad. Ah, Rodrigo. Qué bien que vino. Justamente estaba hablando con los padres de Ana sobre la importancia de comunicarse con ella. Espero que pueda dedicarle más tiempo a su esposa. Por supuesto, doctor, Rodrigo se forzó a esbozar lo que debería parecer una sonrisa triste. Trato de estar aquí todos los días. El doctor Méndez le dio una palmada alentadora en el hombro y se dirigió por el pasillo. Rodrigo lo siguió con la mirada y luego miró hacia la puerta de la habitación.
Adentro se escuchaban las voces apagadas de María Elena y Roberto. Segaramente estaban junto a la cama de su hija, tomándole la mano, susurrándole palabras de amor y esperanza. Rodrigo respiró hondo, armándose de valor. Tenía que entrar, saludarlos, poner el ramo en el florero, sentarse 20 minutos con la expresión apropiada en el rostro, y luego inventar alguna excusa para irse. Un día más en este teatro. Un día más gastando dinero en una espera sin sentido. Pero no había otra salida. Si mostraba su verdadera actitud, si daba a entender aunque fuera con una insinuación que estaba cansado de esta situación, los padres de Ana empezarían a sospechar algo. Y él necesitaba mantener la máscara del esposo dedicado, para que cuando todo terminara, nadie hiciera preguntas incómodas y toda la herencia pasara tranquilamente a sus manos. Rodrigo se ajustó el cuello de la camisa, puso en su rostro una expresión de pesar y empujó la puerta de la habitación. A la mañana siguiente, cuando Rodrigo subía una vez más por las escaleras de la clínica, escuchó una risa de niño que venía de algún lugar del pasillo del tercer piso. El sonido era tan inesperado en ese lugar lleno de silencio y olor a medicamentos, que Rodrigo aminoró el paso sin querer. Al llegar arriba, vio a una niña pequeña, de unos 8 o 9 años, sentada en el amplio alféizar de la ventana al final del pasillo. Tenía el cabello castaño claro recogido en 2 colitas y grandes ojos grises. La niña llevaba una pijama de hospital azul con dibujitos de nubes. En sus manos sostenía un peluche. Un perrito beige pequeño con orejas caídas y nariz negra. La niña le susurraba algo al perrito, apretándolo contra su pecho, luego lo alejaba y volvía a hablar, como si el juguete le respondiera. Rodrigo pasó de largo sin prestarle atención. No le interesaban los niños ajenos ni sus juegos. Él tenía sus propios problemas. Pero en los días siguientes la niña se le cruzaba cada vez más seguido. A veces estaba sentada en el vestíbulo en un sofá mullido, hojeando un libro infantil, otras veces caminaba por el pasillo conversando con su perrito. Las enfermeras claramente la conocían. Le sonreían, a veces se detenían a charlar, le acariciaban la cabeza. La niña les respondía con educación, pero de alguna manera distante, como acostumbrada a la soledad. Una vez, cuando Rodrigo salía de la habitación de Ana, vio a la niña parada justo frente a la puerta. Miraba hacia adentro a través de la puerta entreabierta con una expresión particular en el rostro. Una mezcla de curiosidad y tristeza. ¿Qué haces aquí?, preguntó Rodrigo bruscamente, y la niña se sobresaltó, retrocediendo un paso. Perdón, dijo en voz baja, apretando el perrito contra sí. Es solo que vi a la señora Linda que está dormida. Me dio curiosidad. Rodrigo frunció el ceño, a punto de decir algo grosero, pero en ese momento apareció por la esquina una enfermera. Una mujer joven con bata blanca. Catá, cariño, no molestes a la gente, dijo con suavidad, acercándose a la niña. Disculpe, se dirigió a Rodrigo, es nuestra pequeña paciente. Catalina está aquí en tratamiento por asma, a veces se aburre entre procedimientos, entonces camina por los pasillos. Entiendo, murmuró Rodrigo y se dirigió hacia las escaleras. Pero al día siguiente, cuando volvió a la clínica, la enfermera del puesto lo detuvo. Señor Rodrigo, dijo en tono de disculpa, ¿le molestaría si Catalina visitara a veces a su esposa? La niña está completamente sola aquí, no tiene padres, su tratamiento lo paga una fundación benéfica. Se siente muy atraída hacia la señora Ana, dice que le gusta sentarse a su lado. Nosotras la vigilamos, por supuesto, pero... Me da igual, interrumpió Rodrigo. Que se quede ahí todo el día si quiere. Y realmente le daba igual. ¿Qué importaba si alguna niña se sentaba en la habitación o no? Ana de todas formas no oía ni veía nada, a pesar de lo que dijera el doctor Méndez sobre la capacidad de los pacientes en coma de percibir sonidos. Todo eso eran patrañas inventadas para darles esperanza a los familiares y sacarles más dinero. Después de esa conversación, Rodrigo empezó a ver regularmente a Catalina en la habitación de Ana. La niña venía casi todos los días, se sentaba en la silla junto a la cama y conversaba quedamente con Ana. A veces le contaba historias, a veces le leía en voz alta de algún libro, a veces simplemente se quedaba sentada en silencio, tomándole la mano a Ana. Hola, linda princesa, escuchó Rodrigo una vez la voz de la niña al pasar por la habitación. Hoy nevó afuera. Tan linda, tan esponjosa. ¿Te gusta la nieve? A mí me encanta.
Cuando despiertes, vamos a salir a caminar juntas, ¿quieres? Rodrigo puso los ojos en blanco. Inocencia de niña. La chiquilla seguramente había visto demasiados cuentos de hadas y ahora imaginaba que la mujer dormida era una princesa que despertaría en cualquier momento. Bueno, que fantasee. Lo importante es que no moleste. María Elena y Roberto también se encariñaron con Catalina. A menudo la encontraban en la habitación y se conmovían con la ternura que la niña mostraba hacia su hija. ¡Qué niña tan dulce!, le decía María Elena a Rodrigo. Se sienta con Ana casi todos los días. Dice que Ana se parece a la mamá de sus sueños. Pobrecita, completamente sola, sin padres. Ajá, respondía Rodrigo indiferente, mirando algo en su teléfono. No tenía tiempo para huérfanos ajenos. Él tenía sus propios problemas. Las facturas de la clínica seguían llegando, y el estado de Ana permanecía estable pero sin mejoras. El doctor Méndez seguía hablando de dinámica positiva, pero en realidad nada cambiaba. Ana seguía acostada inmóvil, conectada a los aparatos, y con cada día Rodrigo perdía más la paciencia. Y Catalina seguía viniendo. Traía consigo a su perrito de peluche, lo colocaba en la mesita junto a la cama de Ana y conversaba con ambos. Con la mujer y con el juguete. ¿Oyes, princesa?, decía Catalina, apretando el perrito contra su pecho. Este es mi mejor amigo. Se llama Amigo. Vamos a estar todos juntos. Tú, yo y Amigo. Como una verdadera familia. Rodrigo, que escuchó por casualidad ese monólogo, solo resopló para sus adentros. Familia. ¡Qué tonterías! Esta niña vive en un mundo de fantasía. Ya habían pasado casi 2 meses desde que Ana cayó en coma. Rodrigo sentía que su paciencia llegaba al límite. Todos los días lo mismo. Venir a la clínica, fingir preocupación, sentarse junto a la cama de su esposa el tiempo necesario, escuchar los informes alentadores del doctor Méndez que en realidad no significaban nada. Las facturas crecían, el dinero se iba, y la situación no cambiaba. Ese día Rodrigo llegó a la clínica más tarde de lo usual, alrededor de las 8 de la noche. Eligió esa hora a propósito. Los padres de Ana ya se habían ido a casa, la mayoría de los médicos habían terminado su turno, los pasillos estaban tranquilos y vacíos. Quería estar solo, sin necesidad de hablar con nadie ni fingir. Subió por las escaleras al 3er piso y se dirigió hacia la habitación de Ana. En el pasillo solo brillaba la luz de emergencia, creando penumbra. La enfermera del puesto escribía algo en un registro, sin prestarle atención. Rodrigo empujó la puerta de la habitación y entró. La habitación estaba sumida en silencio. Solo el pitido rítmico del monitor y el suave siseo del ventilador mecánico rompían el silencio. Ana yacía en la cama inmóvil, igual de pálida y sin vida que hacía 2 meses. Su cabello estaba cuidadosamente peinado, seguramente lo había hecho María Elena durante su visita diurna. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho, encima de la manta. Rodrigo cerró la puerta detrás de sí y se acercó a la cama. Durante un tiempo miró en silencio a su esposa, sintiendo cómo hervía dentro de él una mezcla de irritación, cansancio y una desesperanza sorda. Miró hacia la puerta, asegurándose de que estuviera bien cerrada. No había nadie en el pasillo. La enfermera estaba en su puesto lejos de la habitación. Los padres de Ana se habían ido. Ese pesado del doctor Méndez también ya había terminado su turno. Rodrigo estaba solo. Completamente solo. Se inclinó hacia Ana, casi rozando su cara con la suya, y susurró. Por fin estamos solos. Su voz sonó extraña en el silencio de la habitación. Apagada y llena de maldad. Rodrigo mismo sintió como algo dentro de él se desbordaba. Había guardado todo dentro por demasiado tiempo, había fingido por demasiado tiempo. ¿Sabes, Ana? Continuó en voz baja, pero cada palabra estaba cargada de veneno. Estoy cansado. Tan cansado de todo esto. De esta clínica, de estos médicos con sus pronósticos alentadores, de tus padres con sus esperanzas infinitas. De ti. Se enderezó y caminó por la habitación con las manos en los bolsillos. Todos los días vengo aquí y actúo el papel del esposo destrozado. Traigo flores que de todas formas no ves. Me siento a tu lado, te tomo la mano, te susurro ternuras. Y tus padres me miran con gratitud, el doctor me da palmadas en el hombro,
Las enfermeras suspiran con compasión. Qué esposo tan dedicado, como ama a su mujer, no cualquiera esperaría así. Rodrigo se detuvo junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Si supieran. Si supieran en qué pienso realmente cada vez que entro aquí. Se volvió hacia la cama, y algo duro y frío brilló en sus ojos. Pienso en cuánto más va a durar esta pesadilla. Cuánto dinero más se va a ir a esta clínica. Tu dinero, Ana. Dinero que debería ser mío. Soy tu esposo, el heredero legítimo. Pero mientras estés aquí acostada, conectada a estos malditos aparatos, no puedo hacer nada. Rodrigo volvió junto a la cama y se inclinó nuevamente hacia Ana, mirando su rostro inmóvil. ¿Sabes en qué pienso a veces? Susurró. Pienso en lo más fácil que sería si simplemente te fueras. Tranquila, en paz, sin sufrimiento. Y todos dirían. Qué pena, luchó, pero no pudo. Y yo estaría en el funeral con la expresión apropiada en el rostro, recibiría condolencias, y todos me verían como el viudo afligido. Se enderezó y se pasó la mano por el cabello. Y después todo sería mío. La agencia que tanto cuidaste. Los departamentos, la casa, el carro, las cuentas. Todo. Por fin saldría de tu sombra, Ana. Por fin sería dueño de mi vida, y no un accesorio de tu éxito. En la habitación reinaba un silencio mortal. Solo los aparatos continuaban su pitido monótono. Ana no se movía, no reaccionaba. Ni siquiera sabía que él estaba ahí, que le decía estas cosas horribles. Al menos, eso pensaba Rodrigo. No veía que debajo de la cama del hospital, en el espacio estrecho entre el piso y el armazón metálico, se escondía una pequeña figura. Catalina yacía allí, tapándose la boca con la mano para no gritar de miedo. Había venido a visitar a la princesa Ana por la noche, como siempre, para desearle buenas noches. Y decidió jugar a las escondidas consigo misma. Se escondió debajo de la cama, imaginando que era una agente secreta en una misión. Y entonces entró ese hombre terrible, el esposo de la princesa. Y empezó a decir palabras tan horribles, tan malvadas. Catalina veía sus pies con zapatos negros, lo veía caminar de un lado a otro por la habitación, veía su reflejo en el espejo del armario. Escuchaba cada palabra llena de odio frío. Su pequeño corazón latía de miedo. Apretaba fuertemente contra su pecho a su amigo, temiendo que hiciera algún ruido y delatara su presencia. Pero en cierto momento, cuando el esposo estaba junto a la ventana hablando de cómo quería que la princesa muriera, Catalina recordó el botón mágico en el collar de amigo. Ese mismo botón que graba voces. Con deditos pequeños y temblorosos, tratando de no hacer ruido, Catalina buscó el collar del juguete y presionó el botón de grabación. La lucecita roja en la nariz del perrito se encendió. Catalina la tapó con la mano. Y amigo empezó a grabar. A grabar cada palabra que pronunciaba ese hombre malvado. Cada confesión terrible. Cada pensamiento horrible. ¿Cuánto más vas a aguantar, Ana? Decía Rodrigo, y su voz sonaba cada vez más irritada. Ya llevas 2 meses aquí. ¿Cuánto más? 3. 6 meses. ¿1 año? No puedo esperar más. Tengo planes, tengo una vida. Y tú estás aquí acostada impidiéndome vivir. Se acercó nuevamente a la cama, y Catalina vio cómo sus manos se cerraban en puños. De un miedo cerró los ojos con fuerza, pero siguió sosteniendo a amigo. Tus padres siguen teniendo esperanzas. Y el doctor Méndez sigue mareándolos a todos con sus pronósticos positivos. Pero yo veo la verdad. Nada cambia. Vas a seguir aquí acostada hasta que se acabe el dinero. O hasta que me vuelva loco de tanto esperar. Rodrigo se quedó callado, mirando el rostro inmóvil de Ana. Luego se inclinó muy cerca y susurró. Mejor te murieras de una vez, Ana. Créeme, sería mejor para todos. Para tus padres. Dejarían de sufrir esperando. Para mí. Podría por fin vivir. Incluso para ti. ¿Para qué existir en ese estado, verdad? Debajo de la cama, Catalina temblaba de terror. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Nunca en su vida había escuchado palabras tan terribles. Este hombre, que debería amar a la princesa Ana, quería que muriera. Quería quitarle su dinero y vivir feliz.
La princesa estaba en peligro. Y solo la pequeña Catalina con su perrito de peluche lo sabía. Rodrigo se quedó unos minutos más junto a la cama de Ana, absorto en sus pensamientos. Luego se enderezó, se ajustó el saco y se dirigió hacia la puerta. Su rostro volvió a adoptar la expresión habitual del esposo cansado pero paciente. La máscara regresó a su lugar. «Buenas noches, Ana», dijo en voz más alta, por si alguien escuchaba en el pasillo. «Mañana vuelvo». Abrió la puerta y salió, cerrándola tras de sí. Catalina permaneció varios minutos más debajo de la cama, sin atreverse a moverse. Su corazón latía tan fuerte que le parecía que se oía por toda la habitación. Amigo todavía estaba grabando. La lucecita roja seguía parpadeando. Catalina presionó con cuidado el botón para detener la grabación y la lucecita se apagó. La niña esperó un poco más, escuchando atentamente. En el pasillo se oyeron pasos que se alejaban. Rodrigo se había ido. Catalina empezó a salir con cuidado de debajo de la cama. No fue fácil. El espacio era estrecho y se golpeó la cabeza varias veces contra el armazón metálico. Pero finalmente logró salir. Se puso de pie, se sacudió la pijama y miró a Ana. «No tengas miedo, princesa», susurró con voz temblorosa. «Te voy a salvar. Sé que él es malo. Pero lo grabé todo». Amigo se acordó de todo. Apretó el juguete contra su pecho y estaba a punto de irse cuando escuchó voces en el pasillo. Catalina se quedó inmóvil. Era la voz de Rodrigo. Y otra voz de mujer, desconocida. La niña se acercó sigilosamente a la puerta y la entreabrió apenas, asomándose hacia afuera. En el pasillo, no muy lejos de la habitación, estaba Rodrigo. Junto a él había una enfermera joven, no la que solía estar de turno durante el día, sino otra. Catalina no la conocía. La enfermera se veía angustiada, jugueteaba nerviosamente con el borde de su bata. «No sé, señor Rodrigo», decía en voz baja, mirando a los lados. «Es muy arriesgado. Si alguien se entera». «Nadie se va a enterar», la interrumpió Rodrigo, y en su voz sonaba la misma seguridad fría que en la habitación hacía un momento. «Solo vas a hacer lo que te dije. De noche, cuando no hay nadie. Va a Birth Natural. Una complicación, una falla en el aparato. Esas cosas pasan». La enfermera negó con la cabeza. «Pero es que... no puedo». Rodrigo sacó del bolsillo interior de su saco un sobre blanco y se lo extendió. «Puedes. Y lo harás. Aquí hay un adelanto. Esto te alcanza para resolver tus problemas con el préstamo de los que me contaste. Y todavía te sobra». La enfermera miraba el sobre, y en su rostro se notaba cómo luchaban dentro de ella el miedo y la tentación. «Y después», continuó Rodrigo en voz baja, casi con dulzura, «después recibirás 5 veces más. Solo por quedarte callada. Nadie se va a enterar nunca, Elena. Tú simplemente estabas de turno cuando pasó la desgracia. El aparato falló y no alcanzaste a reaccionar. Nada más». Catalina, oculta tras la puerta, escuchaba esa conversación con los ojos abiertos de terror. No entendía todas las palabras que decían los adultos, pero el sentido general era claro. Ese hombre malvado quería que la enfermera hiciera algo malo con los aparatos de la princesa Ana. Algo que haría que la princesa muriera. No solo deseaba su muerte. Iba a matarla. Los deditos de Catalina buscaron nuevamente el collar de amigo. Presionó el botón de grabación. La lucecita roja se encendió otra vez, oculta entre los pliegues de su pijama. «Yo. No sé». La enfermera todavía dudaba. Rodrigo se acercó más, y su voz se volvió más dura. «Escúchame bien, Elena. Tienes deudas. Deudas serias. Si no pagas este mes, te va a ir muy mal. Ambos lo sabemos. Y yo te estoy ofreciendo una salida fácil. Un favorcito pequeño y todos tus problemas se resuelven». Le metió el sobre en las manos. «Eres una chica inteligente. Entiendes que Ana de todas formas no tiene posibilidades. Ya lleva 2 meses en coma. Los médicos solo están alargando el tiempo, sacándole dinero. Tarde o temprano va a morir de todas formas. Yo solo estoy acelerando lo inevitable. Y te ayudo a ti en el proceso.
La enfermera miraba el sobre en sus manos. Sus dedos temblaban. ¿Qué exactamente? ¿Qué quiere que haga? Susurró finalmente. Rodrigo sonrió con malicia. Simple. Esta noche, como a las 3, cuando todos duerman. Entras a la habitación. Desconectas uno de los aparatos de oxígeno durante unos minutos. No mucho tiempo, solo 3 o 4 minutos. Eso será suficiente. Después lo vuelves a conectar, pero ya será tarde. El organismo de Ana no va a resistir. Levantas la alarma, llegan los médicos corriendo, intentan reanimar, pero sin éxito. Y listo. Un accidente. Falla del equipo. ¿Y si alguien se da cuenta? Si hay cámaras. No hay cámaras en las habitaciones, cortó Rodrigo. Solo en los pasillos. Y tú tienes todo el derecho de entrar a las habitaciones durante tu ronda nocturna. Nada sospechoso. Simplemente estabas haciendo tu trabajo cuando pasó la desgracia. La enfermera se quedó en silencio, apretando el sobre. Catalina veía cómo las lágrimas corrían por su rostro. Yo. Lo voy a pensar, logró decir finalmente. Piénsalo rápido, dijo Rodrigo. Si se muere sola, ya será tarde y no vas a recibir nada. Le dio una palmada en el hombro, se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras. La enfermera se quedó parada en el pasillo, mirando el sobre en sus manos. Catalina cerró la puerta en silencio. Amigo terminó de grabar. La lucecita roja se apagó. Ahora en la memoria del juguete había 2 grabaciones. 2 conversaciones terribles, horribles, sobre cómo ese hombre malvado quería matar a la princesa Ana. La niña miró hacia la cama donde yacía Ana. Hermosa, tranquila, indefensa. No te voy a dejar sola, susurró Catalina con determinación, apretando a Amigo contra su pecho. Se acercó a la cama y tomó con cuidado la mano de Ana. La mano estaba tibia, viva. Catalina sintió cómo crecía la determinación dentro de ella. Voy a estar contigo, princesa, susurró la niña. Toda la noche. Catalina se subió al amplio sillón del hospital junto a la cama, se acomodó y no soltó la mano de Ana de su manita. A Amigo lo colocó junto a la almohada de Ana, para que la cuidara junto con ella. No tengas miedo, susurraba Catalina, acariciando la mano de Ana. Estoy aquí. No me voy a ir a ningún lado. El tiempo pasaba lentamente. Catalina miraba de vez en cuando el reloj en la pared. Con cada hora la niña tenía más miedo de que por la puerta entrara esa enfermera con el sobre e intentara hacer algo terrible. Pero Catalina estaba lista para gritar, pedir ayuda, no dejar que se acercara a los aparatos. Para que no fuera tan aterrador, empezó a canturrear bajito una canción infantil. Medianoche. La 1 de la mañana. Las 2. Catalina luchaba con todas sus fuerzas contra el sueño, pero sus párpados se volvían cada vez más pesados. Seguía tomando la mano de Ana, seguía cantando, pero su voz se hacía cada vez más suave. Las 3. Catalina se tensó, mirando fijamente la puerta. Pero nadie entraba. El pasillo estaba en silencio. Las 4. Nadie vino. La princesa estaba a salvo. Catalina sintió cómo la tensión se iba poco a poco. La enfermera no vendría. La niña apoyó la cabeza en el borde de la cama, todavía tomando la mano de Ana. Amigo yacía a su lado, como un guardián fiel. Los ojos de Catalina se cerraron solos. Ya no podía luchar contra el sueño. Te salvé, princesa, susurró con su último aliento. La gente mala no vino. Estás a salvo. Y Catalina se quedó dormida, la pequeña defensora valiente que toda la noche protegió a su princesa del peligro. Catalina despertó con la brillante luz de la mañana que se filtraba entre las cortinas. Los primeros segundos no pudo entender dónde estaba, luego recordó. La habitación de la princesa Ana. La niña todavía sostenía la mano de Ana en su manita, su cabeza descansaba en el borde de la cama, y junto a la almohada estaba Amigo. Catalina levantó la cabeza de golpe, recordando todo el horror de la noche anterior. Las grabaciones. El esposo malvado. La enfermera con el dinero. Tenía que contarle urgentemente a algún adulto. Con cuidado soltó la mano de Ana, agarró a Amigo y salió corriendo de la habitación. En el pasillo ya había comenzado el turno de la mañana.
Las enfermeras repartían desayunos, los médicos hacían sus rondas. Catalina sabía que el doctor Méndez usualmente llegaba temprano, alrededor de las 8 de la mañana, y empezaba su día en el consultorio del segundo piso. La niña casi corría escaleras abajo, apretando a Amigo contra su pecho. Irrumpió en la sala de médicos, donde el doctor Méndez estaba sentado en su escritorio con una taza de café, revisando los análisis matutinos de los pacientes. «Doctor», jadeó Catalina, sin aliento. «Doctor Méndez, pasó. Pasó algo terrible». El médico levantó la cabeza, dejó los papeles y miró con atención a la niña agitada. «Catita, ¿qué pasó? Tranquilízate y cuéntame». «Es sobre la princesa Ana». Catalina corrió hacia él. «Su esposo. Quiere matarla. Dijo cosas horribles. Y le dio dinero a una enfermera para que desconectara los aparatos por la noche». El rostro del doctor Méndez se puso serio. «Catalina, esa es una acusación muy grave. ¿Estás segura de lo que escuchaste?» «Sí. Lo grabé todo. En Amigo». La niña le extendió el juguete y le mostró dónde estaba el botón de reproducción. El doctor lo presionó, y del pequeño altavoz salió la voz de Rodrigo. Primero el monólogo frío en la habitación sobre su deseo de que su esposa muriera, luego la conversación con la enfermera Elena sobre el dinero y desconectar el aparato. Con cada palabra, el rostro del doctor Méndez se ponía más severo. Cuando la grabación terminó, se quedó en silencio varios segundos, luego miró a Catalina con una expresión que mezclaba rabia, admiración y gratitud. «Catita, eres una niña increíblemente valiente. Lo que hiciste es una hazaña. Le salvaste la vida a la señora Ana». «Estuve con ella toda la noche», confesó Catalina. «Tenía miedo de que la enfermera viniera a las 3, como él dijo. Pero no vino. Creo que se asustó o cambió de opinión». El doctor Méndez tomó el teléfono. «Necesito contactar a la policía inmediatamente. Catalina, ¿te quedarás aquí conmigo y les contarás todo a los policías cuando lleguen?» La niña asintió. El doctor empezó a marcar el número, pero no alcanzó a terminar. La enfermera de turno irrumpió en la sala con los ojos muy abiertos. «Doctor Méndez», gritó. «La señora Ana. Está consciente». Despertó. El doctor se quedó inmóvil con el teléfono en la mano, luego lo soltó bruscamente y se levantó de un salto. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Ahora mismo. Entré con el desayuno y me está mirando. Tiene los ojos abiertos, está consciente». El doctor Méndez y Catalina corrieron simultáneamente hacia la salida. Prácticamente subieron volando las escaleras hacia el tercer piso. Otras enfermeras y médicos, al escuchar la noticia, también se apresuraban hacia la habitación de Ana. Cuando el doctor Méndez entró a la habitación, vio a Ana acostada en la cama con los ojos abiertos. Su mirada estaba nublada, confundida, pero consciente. Giraba lentamente la cabeza, observando la habitación. «Señora Ana», el doctor se acercó a la cama, tratando de hablar con calma, aunque por dentro estaba eufórico. «¿Me escucha?» Ana dirigió la mirada hacia él y asintió lentamente. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?» Su voz era ronca, apenas audible. «Está en la clínica. Estuvo en coma durante 1 mes y medio. Pero ahora regresó. Es un milagro». Ana cerró los ojos, intentando recordar algo. En su cabeza había niebla, fragmentos de recuerdos, voces, imágenes. Todo se mezclaba en una masa confusa. «No intente recordar todo de una vez», dijo el doctor con suavidad. «Su cerebro necesita tiempo para adaptarse. Lo importante ahora es que está viva y consciente». Catalina, que estaba parada en la puerta, no aguantó más y corrió hacia la cama. «Princesa», exclamó con lágrimas de alegría. «Despertaste. Sabía que ibas a despertar». Ana giró la cabeza hacia la niña, y algo en su mirada nublada cambió. Reconocimiento. Esa voz la había escuchado. Muchas veces. Cada día, mientras yacía en la oscuridad. «Tú», susurró Ana. «Te recuerdo. Me cantabas. Me contabas historias». Catalina asintió, sonriendo entre lágrimas. «Sí. Venía todos los días. No quería que estuviera sola».
Ana intentó levantar la mano, y Catalina inmediatamente la tomó, apretándola contra su mejilla. Gracias, dijo Ana casi sin voz. Gracias, cariño. El doctor Méndez llamó a los padres de Ana, y 20 minutos después María Elena y Roberto irrumpieron en la habitación. La madre se lanzó hacia su hija, llorando y besándole las manos. El padre estaba a su lado, sin poder contener las lágrimas. Anita, hijita, regresaste, sollozaba María Elena. Dios mío, regresaste con nosotros. Mamá, Ana sonrió débilmente. Papá. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? Tuviste un accidente, mi amor, explicó Roberto. Caíste en coma. Pero ya pasó todo. Estás con nosotros. Ana intentaba recordar, pero en su memoria solo había fragmentos. Un destello de luz. Un golpe. Dolor. Luego oscuridad. Una oscuridad larga y viscosa, llena de voces. Y una voz se destacaba entre las demás. Infantil, tierna, tranquilizadora. Miró a Catalina, que estaba parada a su lado con amigo en las manos. Estuviste conmigo. Todo el tiempo, ¿verdad? Sí, asintió Catalina. No quería que estuviera sola, princesa. Los padres de Ana miraban a la niña con ternura. Esta es Catita, dijo María Elena. Está aquí en tratamiento, y pasaba todo el tiempo contigo. Te leía, conversaba contigo. Todos nos encariñamos con esta niña maravillosa. El doctor Méndez carraspeó. Señora Ana, ahora necesita descanso y recuperación. Voy a pedirles a todos que la dejen descansar. Más tarde hablaremos, hay cosas importantes que necesita saber. ¿Dónde está Rodrigo? Preguntó Ana de repente, y una sombra cruzó por el rostro del doctor. De él hablaremos después, dijo el doctor con suavidad. Ahora necesita recuperar fuerzas. Ana sintió que algo no andaba bien, pero estaba demasiado débil para insistir. Cerró los ojos nuevamente, sintiendo como el cansancio la invadía como una ola. Un día después, Ana se sentía considerablemente mejor. Su voz se había fortalecido, la memoria regresaba gradualmente, recuperaba fuerzas. Podía sentarse en la cama, conversar, incluso comer un poco, aunque el apetito era débil. Sus padres venían, la rodeaban de cuidados, pero cada vez que Ana preguntaba por Rodrigo, evadían la respuesta. Catalina también venía regularmente. Se sentaba junto a Ana, le tomaba la mano y seguía contándole historias, solo que ahora Ana podía responderle, sonreír, hacer preguntas. Entre ellas surgió un vínculo especial. La niña que salvó a la mujer, y la mujer que se volvió alguien cercano para la niña. Esa tarde los padres se fueron temprano, y Catalina llegó sola a ver a Ana. La niña estaba inusualmente callada y seria. Permaneció sentada en silencio durante un largo rato, apretando a amigo entre sus manos, hasta que finalmente levantó los ojos hacia Ana. Princesa, susurró, necesito decirte algo. Algo muy importante y terrible. Ana sintió como todo se le apretaba por dentro. Por el tono de la niña entendió que iba a escuchar algo serio. Dime, Catita. Te escucho. Catalina respiró profundo. Es sobre tu esposo. Ese señor que venía a verte. Él. Él es una mala persona, princesa. Muy mala. ¿A qué te refieres? Venía a verte cuando estabas dormida, la voz de Catalina temblaba. Y decía cosas terribles. Yo lo escuché. Estaba escondida debajo de la cama, jugando, y él entró y empezó a hablar. Palabras tan malvadas. Ana sintió como su corazón empezaba a latir más rápido. ¿Qué palabras? Decía que quería que te murieras. Que estaba cansado de ti y del hospital. Que esperaba a que todo terminara para quedarse con tu dinero. Que le estorbabas para vivir. Catalina hablaba rápido, con miedo de no alcanzar a contarlo todo. Dijo que sería mejor que simplemente te fueras. Que así sería más fácil para todos, pero en realidad solo quería el dinero. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En algún lugar profundo, en los fragmentos de recuerdos del coma, había escuchado una voz. Una voz fría, malvada, diciendo cosas horribles. Pensaba que eran pesadillas. Pero era la verdad. ¿Estás segura, Cata? Susurró Ana.
¿Tal vez te pareció? No, la niña negó con la cabeza. Lo escuché todo. Y lo grabé. En amigo. ¿Quieres oír? Ana asintió lentamente. Necesitaba escuchar. Escucharlo con sus propios oídos. Catalina presionó el botón en el collar del perrito y del altavoz salió una voz. La voz de Rodrigo. Su esposo. El hombre en quien confiaba. ¿Cuánto más vas a aguantar, Ana? Mejor te murieras de una vez. Por fin tendría lo que me pertenece. Ana escuchaba, y con cada palabra todo se le apretaba más por dentro. Era su voz. Sin duda. Y esas palabras. Llenas de cálculo frío, codicia, deseo de su muerte. Cuando terminó la primera grabación, Catalina dijo en voz baja. Eso no es todo, princesa. Hay otra grabación. Pero es muy terrible. Ponla, dijo Ana con firmeza. Catalina presionó el botón otra vez, y sonó la segunda conversación. Rodrigo y una mujer. Una enfermera. Él le daba dinero. Le pedía desconectar los aparatos por la noche. Decía que se vería natural. Intento de asesinato. Planificación, soborno, cálculo frío. Ana escuchó hasta el final, y cuando la grabación terminó, simplemente se quedó acostada en silencio, mirando al techo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ni siquiera se las secaba. Por dentro había una sensación extraña. Como si un enorme peso que no había percibido de repente desapareciera. Había dolor, había shock, pero también había liberación. Ahora sabía la verdad sobre el hombre con quien se había casado. Princesa, susurró Catalina, tomándole la mano, perdona que tuve que decirte esto. Pero no podía callarme. Tenías que saberlo. Ana giró la cabeza y miró a la niña. A la pequeña niña valiente con grandes ojos grises. No te disculpes, cariño, dijo con voz ronca. Me salvaste la vida. Apretó la manita entre la suya. Gracias, Catita. Eres mi pequeña heroína. Mi ángel guardián. Catalina se acurrucó contra su mano, y ambas lloraban. Ana por el dolor de la traición y la gratitud por el rescate, Catalina por el alivio de que la princesa por fin supiera la verdad. Cuando los padres de Ana regresaron al día siguiente, entendieron de inmediato por su rostro que ella lo sabía todo. Ana estaba sentada en la cama, pálida, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, pero con una expresión firme en el rostro. Mamá, papá, dijo, necesito hablar con ustedes. Y con el doctor Méndez. Y con la policía. María Elena y Roberto se miraron. Catalina te lo contó, no fue una pregunta, sino una afirmación. Sí. Y escuché las grabaciones. Llamaron al doctor Méndez a la habitación y llegó acompañado de 2 oficiales de policía. Un hombre de mediana edad y una mujer de cabello corto. Señora Ana, dijo el oficial mayor, nos alegra que haya recuperado la conciencia. Necesitamos hablar con usted sobre una situación grave relacionada con su esposo. Lo sé, respondió Ana con firmeza. Catalina me contó todo. Tiene grabaciones de sus confesiones y del intento de soborno a la enfermera. Quiero que pague por todo. El oficial asintió. Ya copiamos las grabaciones y las agregamos al expediente. Pero necesitamos también el testimonio de la enfermera con quien negoció. La encontramos. Se llama Elena Zúñiga. Trabaja en esta clínica. ¿Quiere conocerla? Ana pensó por un momento, luego asintió. Sí. Quiero ver a la persona que aceptó matarme por dinero. Unos minutos después entró a la habitación una mujer joven de unos 30 años. Se veía agotada, con ojeras profundas y manos temblorosas. Al ver a Ana, Elena se detuvo en la puerta, incapaz de acercarse más. Señora Ana, susurró, yo. No sé qué decir. Ana la miraba en silencio, estudiándola. Usted aceptó el dinero de mi esposo, dijo finalmente. ¿Aceptó matarme? Sí, Elena bajó la cabeza. Acepté el dinero. Tenía deudas enormes, y yo. No sabía qué hacer. Cuando él me ofreció esa salida, yo. Sollozó. Pero no pude. No soy una asesina. Toda la noche estuve sentada en el cuarto de personal llorando.
pensando en lo que había hecho. En que usted es una persona de verdad, tiene padres, tiene una vida. No pude ir a su habitación. No pude hacer lo que me pidió. Elena levantó los ojos llenos de lágrimas. Por la mañana quería devolverle el dinero y contarlo todo, pero no sabía cómo. Tenía miedo de que él hiciera algo por su cuenta. Y luego llegó la policía, y hasta me alivié. Porque la pesadilla había terminado. Dio un paso adelante. Estoy dispuesta a dar cualquier testimonio contra él. A confirmar todo. El dinero, sus palabras, el plan. Él debe pagar por lo que quiso hacer. Y yo aceptaré cualquier castigo. Me lo merezco. Ana permaneció en silencio durante un tiempo, mirando a la enfermera. Por dentro luchaban la rabia y la comprensión. Esta mujer había aceptado matarla, pero al final su conciencia venció. Usted no lo hizo, dijo Ana finalmente en voz baja. Eso es lo importante. Se detuvo. Gracias por eso. Elena se cubrió el rostro con las manos y lloró. El oficial de policía le puso una mano en el hombro. La señora Elena está cooperando voluntariamente con la investigación. Su testimonio, junto con las grabaciones, nos da el panorama completo del crimen. Su esposo será arrestado por intento de asesinato. ¿Cuándo?, preguntó Ana. Pronto. Desarrollamos un plan para capturarlo. Queremos atraparlo con las manos en la masa, darle la oportunidad de que se delate completamente. Ana miró al oficial con determinación. Quiero participar. Quiero mirarlo a los ojos. Sus padres protestaron, pero Ana fue inflexible. Es mi vida la que quiso quitarme. Tengo derecho. El doctor Méndez y los policías se miraron entre sí, luego asintieron. Está bien. Hablemos del plan. El plan era simple y cruel en su precisión psicológica. La enfermera Elena llamaría a Rodrigo e informaría que Ana había muerto durante la noche. Rodrigo vendría a despedirse, y Ana estaría acostada en la cama fingiendo estar muerta, y escucharía y grabaría todo lo que él dijera. ¿Está segura de que podrá?, preguntó el doctor Méndez, mirando a Ana. No será fácil. Quedarse inmóvil y escuchar sus palabras. Podré, respondió Ana con firmeza. Necesito escucharlo. Yo misma. Al día siguiente todo estaba listo. Acostaron a Ana en la cama, la cubrieron con una sábana hasta el mentón. Su rostro estaba pálido, los ojos cerrados. La policía instaló cámaras y micrófonos ocultos. Los oficiales se escondieron en la habitación contigua. Los padres esperaban en el consultorio del doctor Méndez. Al mediodía, la enfermera Elena, con manos temblorosas, marcó el número de Rodrigo. ¿Señor Rodrigo? Su voz sonaba quebrada. Soy Elena. La enfermera de la clínica. Necesito informarle. La señora Ana falleció esta madrugada. Una larga pausa. ¿Murió?, pronunció finalmente Rodrigo. Sí. Paro cardíaco alrededor de las 3 de la mañana. Intentamos reanimar, pero... La voz de Elena se quebró. Lo siento. Sé lo difícil que es esto para usted. Otra pausa. Cuando Rodrigo habló, su voz estaba llena de pesar. Yo no puedo creerlo. Dios mío. Pero había algo más en su entonación. Elena lo escuchó y apretó el teléfono con más fuerza. Puede venir a despedirse. El doctor Méndez dijo que puede estar con ella a solas, si quiere. Sí. Por supuesto. Gracias. Ya voy para allá. 40 minutos después, Rodrigo entró a la clínica. Su andar era lento, el rostro afligido, los hombros caídos. Una actuación perfecta. El doctor Méndez lo recibió junto a la habitación. Rodrigo, mis condolencias. Si quiere estar con ella a solas. Sus padres vendrán más tarde. Sí, me gustaría despedirme. Rodrigo entró a la habitación en penumbra. Ana yacía en la cama inmóvil. Ojos cerrados, rostro pálido. Ella escuchaba sus pasos, sentía cómo se acercaba, y con cada célula de su cuerpo se obligaba a no moverse y apenas respirar. Rodrigo se detuvo junto a la cama, la miró durante unos segundos.
Luego se volvió hacia la puerta cerrada, escuchó. Silencio. La máscara se cayó. Por fin, murmuró, y en su voz sonó el alivio. Dios, por fin se acabó. Ana, acostada inmóvil, sintió como todo se le apretaba por dentro del dolor. Esta era su verdadera voz. Sin fingimientos. Rodrigo se alejó hacia la ventana, sonrió con malicia. ¿Cuánto esperé, Ana? 2 meses en esta clínica, 2 meses actuando. Pero ya se acabó. Ahora te fuiste, y nadie hará preguntas. Muerte natural después del coma. Simple y claro. Se volvió hacia la cama donde yacía su esposa. La agencia ahora es mía. Los departamentos son míos. La casa es mía. Todo lo que tan celosamente guardaste de mí. Por fin salí de tu sombra, Ana. Por fin soy libre. Se acercó más, mirando su rostro inmóvil. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Todos me verán como el pobre viudo. Me darán condolencias, apoyo. Y todo esto lo arreglé yo mismo. Ahora voy a disfrutar cada minuto de mi nueva vida. Sin ti. Rodrigo extendió la mano, a punto de tocar la sábana, y en ese momento Ana abrió los ojos. Lo miró directamente. Rodrigo retrocedió con un grito de terror, casi cayéndose. ¿Tú? ¿Estás viva? Ana se incorporó lentamente, quitándose la sábana. Detrás de ella se abrió la puerta, y entraron a la habitación los policías, el doctor Méndez, los padres y la pequeña Catalina con amigo. Sí, Rodrigo, dijo Ana con frialdad, mirándolo a los ojos. Estoy viva. A pesar de todos tus planes y deseos. Es una trampa, dijo el oficial de policía, acercándose a Rodrigo. Grabamos cada una de tus palabras. Cada confesión. Encendió una grabadora, y la voz de Rodrigo resonó en la habitación. Por fin. La agencia es mía. Soy libre. Además, continuó el oficial, tenemos grabaciones de tus confesiones previas sobre tu deseo de que tu esposa muriera y tu intento de sobornar a la enfermera para cometer el asesinato. Catalina dio un paso adelante, levantando a amigo. Yo lo grabé. Todo lo que le dijiste a la princesa Ana. Que querías que muriera. Lo del dinero para la enfermera. Todo. Elena, parada en la puerta, añadió en voz baja. Y yo voy a testificar. Sobre cómo me ofreció dinero por matarla. Sobre cada palabra de nuestra conversación. Rodrigo palideció, con la mirada saltando entre todos los presentes. No. Esto no es verdad. Yo no. Rodrigo Salazar, el policía sacó las esposas, queda detenido bajo sospecha de intento de homicidio. Esperen. Es un malentendido. Yo solo. De todas formas ella podía no sobrevivir. Los médicos mismos lo dijeron. Pero las esposas ya chasquearon en sus muñecas. Rodrigo se quedó parado, entendiendo que todo se había derrumbado. Todos sus planes, todas las mentiras, todo el fingimiento de los últimos meses. Lo condujeron hacia la salida. En la puerta se dio vuelta y miró a Ana con desesperación y rabia. Siempre controlabas todo. Nunca confiaste en mí. Tú tienes la culpa. Ana lo miró con una mirada larga y fría. Ahora sé por qué, Rodrigo. Ve y responde por lo que intentaste hacer. Se lo llevaron. La puerta se cerró. Ana todavía estaba sentada en la cama, temblando por lo vivido. Escuchar esas palabras en vivo, permanecer inmóvil mientras el hombre en quien alguna vez confió hablaba con alegría de su muerte, era insoportablemente doloroso. María Elena corrió hacia su hija y la abrazó. Ya se acabó, hijita. Ya se acabó. Catalina se acercó y tomó suavemente la mano de Ana. Fuiste muy valiente, princesa. La más valiente del mundo. Ana apretó a la niña contra sí, y por primera vez en todo este tiempo se permitió llorar de verdad. De dolor. De traición. Pero también de alivio. La pesadilla por fin había terminado. Los siguientes días fueron difíciles para Ana. Físicamente se recuperaba rápido. Su organismo joven respondía, las fuerzas regresaban, ya podía caminar por la habitación con apoyo. Pero emocionalmente la herida era profunda.
Pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando la calle, e intentaba procesar todo lo ocurrido. 3 años de matrimonio resultaron ser una mentira. El hombre en quien confiaba, que dormía a su lado, a quien había entregado parte de su vida, todo ese tiempo esperó su muerte por dinero. La traición era absoluta. Sus padres intentaban apoyarla como podían, pero Ana veía el dolor también en sus ojos. Ellos también confiaron en Rodrigo, lo aceptaron en la familia, lo consideraban una buena persona. Y ellos también fueron engañados. ¿Sabes, mamá? Dijo Ana una noche, lo más terrible no es que quisiera mi muerte. Lo más terrible es que no vi nada. Viví con él 3 años y no noté que no me amaba. Que para él yo era solo un medio para acceder al dinero. María Elena le tomó la mano. No tienes la culpa, hijita. Él actuaba un papel. Lo hacía muy bien. Nos engañó a todos. Pero ahora, agregó Roberto, estás libre de él. Pagará por sus acciones y tú tienes una nueva vida por delante. Ana asintió. Sí, era libre. Y por extraño que pareciera, a pesar del dolor, por dentro crecía una sensación de alivio. Como si le hubieran quitado una cadena pesada de cuya existencia ni siquiera se había dado cuenta. El único punto luminoso en estos días era Catalina. La niña venía todos los días, se sentaba a su lado y le contaba historias, le mostraba dibujos que había hecho para la princesa. No hacía preguntas innecesarias, no intentaba consolar con palabras, simplemente estaba ahí. Y eso ayudaba más que nada. Catita, dijo Ana una vez, cuando la niña vino a verla nuevamente, gracias. Por todo. Me salvaste la vida. Estuviste conmigo cuando estaba en mi peor momento. Eres la niña más valiente que conozco. Catalina apretó a Amigo contra su pecho y respondió en voz baja. Solo no quería que estuviera sola, princesa. Yo no tengo a nadie, y sé lo que es estar sola. Da mucho miedo. Ana miró a la niña, y algo se le apretó en el pecho. Esta pequeña niña no tenía a nadie. Y en ese momento Ana tomó una decisión. Una semana después del arresto de Rodrigo, a Ana le dieron de alta de la clínica. Todavía estaba débil, pero el doctor Méndez le permitió continuar su recuperación en casa, con la condición de hacer visitas regulares de control. El último día antes del alta, Ana pidió a sus padres y al doctor Méndez que vinieran a su habitación. Catalina también estaba ahí, sentada en el alféizar de la ventana con Amigo, mirando a Ana con tristeza. La niña sabía que la princesa se iba, y tenía miedo de no volver a verla nunca más. Quiero decirles algo importante a todos, comenzó Ana, mirando a Catalina. Estas semanas cambiaron mucho en mi vida. Perdí a un esposo que, resultó, nunca tuve realmente. Pero encontré algo mucho más valioso. Se acercó a Catalina y se agachó frente a ella. Catita, me dijiste que no tienes a nadie. Que vives en un orfanato y sueñas con tener una familia. La niña sintió, apretando a Amigo aún más fuerte. ¿Y yo? La voz de Ana tembló, yo soñaba con tener un hijo. Pero resultó que con Rodrigo nunca tuvimos hijos. Tal vez fue para bien. Porque ahora tengo la oportunidad de ser mamá de alguien que realmente lo necesita. Catalina abrió los ojos muy grandes. Catá, Ana le tomó las manos, quiero que vivas conmigo. Que seas mi hija. Mi verdadera hija. Tendrás un hogar, una familia, todo con lo que soñaste. Si tú quieres, por supuesto. Durante unos segundos Catalina solo miraba a Ana, sin poder creer lo que escuchaba. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Tú? ¿De verdad quieres que sea tu hija? Susurró. Sí, cariño. Quiero mucho. Para mí ya eres como de mi familia. Y quiero que por fin tengas una familia. Catalina soltó a Amigo en el alféizar y abrazó a Ana con todas sus fuerzas, llorando de felicidad. Quiero ser tu hija. Soñaba tanto con esto. María Elena y Roberto miraban la escena con lágrimas en los ojos. El doctor Méndez tampoco ocultaba su sonrisa. Entonces está decidido, dijo Ana, abrazando fuertemente a la niña. Te vienes a vivir conmigo. Seremos una familia. El proceso de adopción tomó varios meses, pero Ana y sus padres hicieron todo lo posible para acelerarlo.
Catalina no tenía familiares vivos y su historia de haber salvado a Ana impresionó a todos. Para la primavera todos los papeles estaban listos y Catalina se convirtió oficialmente en hija de Ana. La niña tuvo su propia habitación en el espacioso departamento de Ana, ropa nueva, juguetes, libros. Pero lo más valioso para ella era que ahora tenía una mamá. Una mamá de verdad, que la abrazaba antes de dormir, le leía cuentos, le preguntaba cómo había estado su día, la cuidaba. A amigo, Catalina lo colocó en un estante de su habitación en el lugar de mayor honor. El perrito de peluche que una vez grabó la terrible verdad y ayudó a salvar a la princesa, ahora era el símbolo de su nueva vida. El tiempo pasaba. Ana se recuperaba gradualmente, no solo físicamente sino también emocionalmente. El divorcio con Rodrigo fue rápido. Considerando su arresto y los cargos por intento de homicidio, el tribunal no alargó el proceso. Todos los bienes quedaron a nombre de Ana. A Rodrigo le esperaban largos años en prisión. Ana regresó a trabajar en su agencia de publicidad, pero ahora el trabajo ya no ocupaba toda su vida. Había aprendido a dedicarse tiempo a sí misma y, sobre todo, a Catalina. Iban a parques, al cine, viajaban. Ana veía cómo la niña florecía, se volvía más segura de sí misma, más feliz. El doctor Méndez seguía atendiendo a Ana. Primero como médico, luego como amigo. Los visitaba con frecuencia, le traía libros y dulces a Catalina, conversaba con Ana sobre la vida, los planes, el futuro. Poco a poco estas visitas se convirtieron en una parte importante de sus vidas. Ana notaba cómo algo se encendía en su interior cuando el doctor llamaba. Qué agradable era ver su sonrisa. Qué bien se sentía conversando con él. Era confiable, amable, sincero. Todo lo que no había sido Rodrigo. Y el doctor Méndez, o ahora simplemente Alejandro, miraba a Ana y a Catalina con ternura. Esta mujer fuerte que había pasado por semejante prueba, y la pequeña niña valiente, habían conquistado su corazón. Gracias por acompañarme en esta historia. Perdonen cualquier error. Cuéntenme qué opinan en los comentarios. Y si les gustó, no olviden suscribirse al canal.